Bienvenido de nuevo al Detective Randler, donde cada historia se siente como el desarrollo de una emocionante aventura compartida con una taza de café. Hoy, te traigo un misterio cautivador, que te llevará al mundo de la siempre observadora y aguda, la señorita Marple, la amada detective de los aficionados de Agatha Christie. Póntelo cómodo, porque estamos a punto de sumergirnos en una historia de secretos, susurros y verdades ocultas. Y si te estás uniendo a nosotros por primera vez, deja un comentario y dime de dónde estás sintonizando. Siempre es un placer saber de dónde viene nuestra pequeña comunidad de detectives. Ahora, comencemos nuestra investigación, señorita Marple, y el misterio debajo del jardín de rosas. Todo comenzó con una llegada inesperada a la pintoresca cabaña de Miss Marple. Un sobre de crema grueso, su letra inequívocamente florida y extravagante, que pertenecía a nada menos que Lady Harrowby, un nombre que la señorita Marple sabía muy bien, ya que en su día, había sido una querida de la alta sociedad, su estilo dramático tema de muchas columnas de chismes de la aldea. Las fiestas de jardín de Lady Harrowby eran infames, no solo por su lujo, sino también por las corrientes subterráneas del escándalo que a menudo giraban a su alrededor. Esta invitación, sin embargo, era diferente. No era una fiesta cualquiera, era una celebración del pico de Bloom de las rosas de Lady Harrowby, que según ella, eran las mejores por millas. Pero no fueron las flores lo que despertó el interés de la señorita Marple. Fue la corriente subterránea sutil de la tensión que percibió solo a través de la invitación. Ella sabía, como siempre, que estos asuntos rara vez eran tan simples como parecían. El viaje a Rosewood Hall confirmó sus sospechas. La finca, que alguna vez fue virgen, ahora mostraba signos de negligencia. Parecía una sombra de su antigua grandeza. Los setos estaban indomables, las puertas colgaban ligeramente torcidas, y la gran fachada de la mansión parecía cansada y desgastada, como si también hubiera sido resistida por los años. Incluso la casa parecía ansiosa por darle la bienvenida al interior. Su puerta se abrió antes de que la señorita Marple siquiera levantara la mano para tocar. Una joven criada, su mirada incómoda y corrida, condujo a la señorita Marple a través de un tenue pasillo, donde el tenue aroma de moho colgaba en el aire y la luz del sol se filtraba a través de cortinas pesadas, lanzando un espeluznante brillo. Los afilados ojos de la señorita Marple acogieron cada detalle, la plata empañada, la humedad que se arrastraba por las paredes, las rosas perfectamente dispuestas sobre la mesa del salón. Todo estaba meticulosamente mantenido, pero había algo sin lugar a dudas extraño sobre el lugar. La fiesta del jardín, como se esperaba, era una curiosa mezcla de modales gentiles y tensión palpable. Los invitados intercambiaban bromas educadas, pero había una corriente subterránea, que la señorita Marple podía sentir con cada momento que pasaba. Como siempre, las rosas fueron la conversación de la ciudad, pero no eran las flores las que tenían la lengua de todos moviéndose. Los susurros comenzaron a circular alrededor de la mesa del pastel. El jardinero, un hombre de muchos años de servicio, se había ido abruptamente. Nadie sabía por qué, pero los rumores se extendieron como un incendio forestal. Algunos dijeron que eran asuntos familiares, mientras que otros sugerían una pelea con la propia Lady Harrowby. Y luego, que había una historia más escalofriante, ruidos extraños débiles pero inconfundibles, que flotaban del jardín de rosas por la noche. La expresión de la señorita Marple se mantenía serena mientras escuchaba. Su mente ya reunía los fragmentos de información. Una partida repentina, sonidos fantasmales, y una dama cuyo pasado dramático tenía una forma de resurgir. Sabía que donde había humo, a menudo había fuego. A medida que avanzaba la noche, la mente aguda de la señorita Marple
Cambió estas nuevas pistas una y otra vez, dándose cuenta de que el misterio en cuestión era mucho más siniestro de lo que nadie podía imaginar. Los secretos de Rosewood Hall estaban a punto de ser desenterrados, y la señorita Marple estaba lista para descubrirlos, una pieza a la vez. A medida que avanzaba la noche, el jardín en Rosewood Hall adquirió una quietud extraña, casi desconcertante, como un secreto esperando ser desenterrado. Lady Harrowby, resplandeciente como siempre, había comenzado a perder su equilibrio habitual. Su risa forzada, mientras discutía las rosas, ahora se sentía hueca, su mirada parpadeando hacia la estatua en el otro extremo del jardín, como si contuviera las respuestas a las preguntas que deseaba permanecer sin pedirlo. La señorita Marple, como siempre, observó en silencio desde las esquinas de la reunión, tejiendo con precisión, pero sus ojos afilados no perdieron nada. La repentina partida del jardinero, junto con los sonidos extraños y fantasmales que se decían derivaban del jardín de rosas por la noche, agitó algo en el aire, una energía inquieta que susurraba verdades enterradas. A medida que se sirvió el último té y los invitados comenzaron a salir, surgió una conversación inquietante. La señora Lydia Brent había desaparecido, vista por última vez cerca del jardín de rosas, después de una conversación susurrada con Lady Harrowby. Su ausencia rápidamente arrojó una sombra sobre la reunión. La señorita Marple, aunque silenciosa, ya estaba conectando los puntos, sintiendo que el jardín, con su encanto tranquilo, se escondía mucho más que meras flores. La luz del día que se desvanecía hizo que el jardín pareciera inquietantemente silencioso, pero era el suelo enterrado cerca de la estatua que atrajo su ojo, un lugar donde algo, o alguien, claramente había sido ocultado apresuradamente. Mantuvo sus pensamientos para sí misma, dejando que la noche se desarrollara mientras los invitados se sentían cada vez más incómodos, su risa quebradiza y forzada. Por la cena, la tensión era palpable. Lady Harrowby y su familia, generalmente la imagen del encanto y la hospitalidad, ahora estaban estrechamente heridos. La hija del jardinero, pálida y retraída, paseaba cerca de las rosas, hablando en tonos silenciosos a las flores, como si pudieran responderle, y el señor Latimer, siempre el bufón, se reía demasiado fuerte, su presencia enmascarando algo mucho más oscuro. Estaba claro que el jardín, con sus hermosas flores, sostenía un secreto, y la señorita Marple, como siempre, estaba decidida a descubrirlo, antes de que la verdad se escapara como los últimos restos de la luz del día. Lady Harrowby, con su alegría forzada, logró mantener viva la fiesta, pero había una ventaja innegable en su encanto, algo demasiado practicado, demasiado desesperado. Sus ojos parpadeaban hacia las ventanas, con una inquietud que no podía ser enmascarada por su sonrisa. La señorita Marple, siempre la observadora silenciosa, notó las sutiles grietas en la fachada. Debajo de la máscara de hospitalidad, algo más oscuro agitaba. Más tarde, cuando la casa se calmó, y los invitados se inquietaron en su incómoda cortesía, la señorita Marple se sentó con una mujer de la aldea mayor que sostenía las llaves de los secretos olvidados desde hace mucho tiempo. Con tazas de té, la mujer contó la historia de una criada que había desaparecido hace 30 años, después de una aventura susurrada con el difunto Lord Harrowby. La desaparición de la criada había sido enterrada junto con los chismes, pero el jardín de rosas parecía sostener sus secretos en sus raíces, como si la tierra misma recordara lo que se había ocultado. La señorita Marple escuchó atentamente, sus ojos no traicionaban nada, aunque su mente se aceleró. La gente a menudo descartaba tales cuentos como nada más que superstición, pero en su experiencia,
Siempre había un grano de verdad enterrado debajo de las historias. Esa noche, cuando la lluvia se detuvo y la luz de la luna bañó el jardín en un espeluznante brillo, la señorita Marple estaba junto a la ventana. Allí, debajo de las rosas, lo vio una sombra, baja al suelo, cavando con urgencia frenética en el lugar donde el suelo había sido perturbado antes. Su corazón se aceleró, pero su expresión seguía siendo serena. Había visto lo suficiente como para saber que el pasado tenía una forma de negarse a permanecer enterrado. A la mañana siguiente, cuando la niebla se demoró y el pueblo se agitó, la señorita Marple hizo sus rondas habituales. Caminó lentamente hasta la tienda del pueblo, sus zapatos tocando ligeramente contra los adoquines, pero su mente ya estaba un paso por delante. Los aldeanos, como siempre, estaban listos para cotillear, y la señorita Marple era el oyente perfecto, paciente sin pretensiones, pero siempre capaz de convencer los detalles que otros preferirían mantener ocultos. No pasó mucho tiempo antes de que la historia de la criada desaparecida resurgiera, con nuevos detalles y una oscuridad más profunda. Parecía que la criada había sido más que un simple siervo, era una belleza, una que había llamado la atención del difunto Lord Harrowby. La voz del comerciante cayó a un susurro mientras agitaba su té, con los ojos corriendo por la habitación. Demasiado bonita para una casa como esa, ya ves, murmuró, su tono atado con una sospecha tranquila. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que la verdad se hizo evidente. La criada se había desvanecido sin dejar rastro, pero el jardín, su lugar de descanso final, nunca había estado en paz desde entonces. Mientras la señorita Marple reconstruía los fragmentos, los paralelos entre el pasado y el presente se volvieron innegables. La misma sombra que había perseguido el jardín hace 30 años había regresado, y esta vez, la señorita Marple no dejaría que la verdad se escapara. Las rosas, al parecer, seguían escondiendo más que solo pétalos. En el crepúsculo más profundo de la finca de Palo de Rosa, la señorita Marple se encontró una vez más atraída por el jardín, el corazón de todos los secretos enterrados debajo del suelo. El aire de la tarde estaba lleno de una quietud húmeda, y cuando el viento susurraba a través de las rosas, había un cierto peso en el silencio, como si las flores contuvieran la respiración en anticipación. El pueblo había cotilleado durante mucho tiempo sobre el comportamiento peculiar del antiguo jardinero, su obsesión con la estatua, las largas horas pasadas cavando cerca de la base como si buscara algo que lo eludía. Algunos dijeron que no era más que la inquietud de un hombre envejecido, otros susurraron que era la tierra misma, aferrándose a algo olvidado. Pero la señorita Marple, con su ojo agudo para la verdad escondida debajo de las capas de complacencia, sabía mejor que creer en meras coincidencias. La tierra alrededor de la estatua siempre había sido perturbada, pero nadie se atrevió a cuestionar por qué. La partida abrupta del jardinero se había explicado como una emergencia familiar, pero la señorita Marple podía ver a través de las mentiras educadas tejidas en el evento. Había aprendido hace mucho tiempo que cuando algo está enterrado con tanta urgencia, no es una simple cuestión de olvido. Esa tarde, cuando el tono dorado del anochecer se desvaneció en las sombras, la intuición de la señorita Marple la llevó una vez más a la estatua. Ella se inclinó hacia abajo, sus dedos rozando la tierra fría y húmeda. Fue entonces cuando lo sintió, algo extraño, algo fuera de lugar. Un fragmento de hueso, irregular y desgastado, sobresalió del suelo como una verdad oculta esperando ser desenterrada. La realización la golpeó en silencio, como un ladrón en la noche. Nadie había sabido lo que el jardinero había estado buscando, pero la señorita Marple sabía. Había encontrado algo,
O tal vez temía que se encontrara. Su corazón se aceleró con el entendimiento de que esto no era un misterio ordinario, era un rompecabezas que se extendía muy atrás en el tiempo, un hilo retorcido que conecta el pasado con el presente, uno que, una vez tirado, desentrañaría una historia de secretos oscuros. El suelo debajo de las yemas de sus dedos no era solo la tierra, sino que era un cementerio de miedos de larga data y pecados enterrados, y no se detendría hasta que la verdad fuera arrastrada a la luz. La señorita Marple deslizó el fragmento en su bolsillo con una tranquila sensación de finalidad. Los huesos enterrados en los jardines rara vez eran de interés para aquellos cuyas manos estaban manchadas por la culpa. Tenían una forma de ignorar esas cosas, como si simplemente pudieran alejarlas, pero para la señorita Marple, el jardín susurraba secretos que otros estaban demasiado ansiosos por descartar. Fue más tarde esa noche, cuando el cielo giró un profundo índigo, que regresó al jardín de rosas. El aroma de las flores colgaba grueso en el aire, pero la belleza de todo parecía estar en desacuerdo con el dolor en el jardín. Allí, por la vieja estatua, encontró a la hija del jardinero arrodillada, su pequeño cuerpo temblando, sus manos se aferraban profundamente a la tierra como si le suplicara. Su voz, apenas por encima de un susurro, repetía la misma frase una y otra vez como un mantra. El jardín recuerda, el jardín recuerda. Estaba claro para la señorita Marple que estas no eran palabras de superstición, sino de un conocimiento profundo y doloroso. La voz de la niña estaba llena de miedo, pero había algo más debajo, un dolor que hablaba de un pasado que había sido enterrado mucho antes de que las rosas florecieran. La mano de la señorita Marple descansaba ligeramente sobre el hombro de la niña, y la niña se estremeció violentamente, alejándose como si todavía estuviera tratando de escapar de los fantasmas de su propia mente. No era yo, señorita, no era yo, jadeó. Sus palabras cayeron al anochecer en espesor, pero la señorita Marple podía escuchar lo que la niña no decía, el miedo a saber demasiado, de haber visto cosas que nadie debería ver. Sé lo que hay allí, murmuró la niña, su voz apenas audible, y sé lo que aún está por venir. La señorita Marple no respondió de inmediato. Ella permitió que las palabras rotas de la niña colgaran en el aire. El peso de ellas se hundía en ella como la tierra misma. Aquí había una oscuridad, un miedo profundamente arraigado, pero no era la niña la que la había plantado. La aldea, por supuesto, rápidamente se apoderó de la narrativa fácil, la hija con problemas, llena de los secretos de su padre, perdiendo su control de la realidad, y en espiral hacia la locura. Era la historia perfecta, una que encajaba demasiado en el mundo que conocían, una historia que los hizo sentir seguros en su propia ignorancia. Pero la señorita Marple, con su tranquila sabiduría, sabía mejor. Había visto cuán fácilmente se podía convertir a las personas en chivos expiatorios, cuán convenientemente se podía construir un sospechoso cuando la verdad era demasiado peligrosa para reconocer. Podía sentir el juicio de la aldea arrastrándose por el aire, tejiendo sus hilos venenosos en la tela de la vida de la niña. Pero la señorita Marple no se apresuró a conclusiones. Las personas con problemas, después de todo, no siempre eran culpables. A veces, eran simplemente portadores de conocimiento oscuro. Fueron los que se beneficiaron de su silencio, los que encontrarían consuelo en las conclusiones preparadas para el pueblo, los que la señorita Marple tenía en mente. ¿Quién, se preguntó, estaría más contento de ver a la niña pintada como la culpable? ¿Quién se pondría de pie para ganar de su confesión, de su silenciosa aceptación de una culpa que no podría soportar? A medida que los murmullos del pueblo se hicieron más fuertes, la mente de la señorita Marple trabajó en el fondo,
uniendo un rompecabezas que otros estaban demasiado ansiosos por descartar. No fue la hija del jardinero quien realmente sostuvo la llave. Eran aquellas cuyas manos estaban demasiado limpias, cuyos ojos apartaron de las sombras. Tenían una forma de garantizar que la verdad permaneciera enterrada, al igual que los huesos escondidos debajo de la tierra con olor a rosas. La señorita Marple, con su mente tranquila pero perceptiva, había llegado a creer que toda la red de eventos que rodeaban los misteriosos acontecimientos en Rosewood Hall habían sido meticulosamente orquestados, no por alguien impulsado por la codicia o una sed de venganza, sino por la autoconservación pura. Lady Harrowby, con sus extravagantes dramas y su talento para lo teatral, había vivido una vida llena de mala dirección, una maestra en alejar la atención de sus propias acciones. El coronel Harrowby, de mal genio y siempre vigente, no era menos experto en desviar preguntas, que pudieran revelar verdades inconvenientes. Sin embargo, a pesar de toda su deflexión practicada, fue el señor Latimer el amigo de la familia, quien realmente había captado el interés de la señorita Marple. Latimer era el tipo de hombre que sabía lo suficiente sobre todos como para ser un peligro, con el azar, infinitamente útil, y con una sonrisa que nunca parecía vacilar. Pero cada vez que surgió el tema del jardín, había un cambio sutil en su comportamiento. Sus bromas se volvieron más fuertes, su sonrisa un poco más forzada, como si algo se escondiera justo debajo de la superficie de su exterior pulido. La señorita Marple había pasado años observando a las personas a su alrededor, y ella entendió mejor que la mayoría que los villanos no siempre acechaban en las sombras. A veces, ellos eran los que estaban sentados a su lado en el té, ofreciendo azúcar con una mano mientras ocultaban sus secretos más oscuros con el otro. Luego vino la tormenta, llegó con furia, el aire en sí mismo con el peso de algo enterrado, como si incluso el cielo ya no pudiera mantener los secretos que había estado sosteniendo. El viento aulló cuando la lluvia golpeó las ventanas de Rosewood Hall, el sonido tan implacable que parecía que la casa podría ceder a su ataque. Fue durante una de estas ráfagas violentas que la señorita Marple, de pie en silencio junto a la ventana del salón, notó algo fuera de lugar. La puerta del cobertizo del jardín, que siempre había estado firmemente cerrada desde su llegada, ahora se abre. Sus bisagras oxidadas crujían en protesta. Era algo extraño, dado que Lady Harrowby no había mostrado interés en revelar el contenido del cobertizo, y había sido rápidamente descartada cualquier pregunta al respecto. Pero la señorita Marple, con su insaciable curiosidad, no podría simplemente dejarlo ir. Con una mirada conocedora para asegurarse de que no la estuvieran observando, cubrió su chal alrededor de sus hombros, y entró en la noche empapada de lluvia. El aire dentro del cobertizo estaba lleno de olor a tierra húmeda y madera en descomposición, el tipo de aroma que sugirió años de abandono. Cuando los ojos de la señorita Marple se ajustaron a la tenue luz, notó algo extraño. Un panel suelto en la pared lejana, sus bordes desgastados por el tiempo, había sido abierto por la tormenta. Debajo del panel, oculto a la vista de lo que parecía una eternidad, había un pequeño compartimento. Ella alivió el compartimento con las manos practicadas, descubriendo un solo guante de marfil, su tela amarillenta y frágil de la edad. El guante, aunque aparentemente inocuo, envió un escalofrío por la columna vertebral de la señorita Marple. ¿Por qué estuvo aquí? ¿Por qué escondido en un lugar tan secreto? ¿Y por qué, después de todos estos años, se había revelado ahora, ya que la tormenta salió afuera? Algo le dijo que esto no era coincidencia. Era como si el jardín en sí hubiera elegido este momento, para recordarle que el pasado nunca se había ido. Simplemente esperaba, en silencio,
para el momento adecuado para resurgir. El guante, una vez un marfil prístino, había sido manchado profundamente con una marca de color óxido, un rastro inconfundible de sangre vieja, desvanecida por los años, pero obstinadamente se negó a borrarse. El tiempo no había sido amable, sin embargo, la mancha de sangre se demoró, persistente y resuelta. No fue el desechado apresurado de un momento en pánico, ni había sido descuidadamente arrojado a un lado. No, este guante había sido doblado con mucho cuidado, como si su propietario hubiera querido descubrirlo, pero solo por alguien que pudiera entender su importancia. Alguien como la señorita Marple. Sus dedos rastrearon suavemente los bordes, señalando el tamaño delicado, el tipo de guante que no se usa para las tareas cotidianas, sino para la elegancia. Un accesorio destinado a ser visto. Este no era un mero artículo olvidado, se había colocado aquí deliberadamente, como si la misma tela en sí fuera una confesión tranquila, esperando pacientemente a la persona adecuada para desentrañar sus secretos. De pie allí, en el cobertizo húmedo y olvidado, la señorita Marple hizo una pausa, escuchando la tormenta arremeter afuera, el viento aullando contra el techo como una advertencia. Su mente, siempre trabajando, tamizó a través de los fragmentos de información que había reunido, los tarbes rastros de una criada desaparecida, el extraño silencio del jardinero, la tensión incómoda que se aferró al jardín en sí. Debajo del guante, escondido con reverencia, yacía algo más, una fotografía, sus bordes acurrucados y desvanecidos con el tiempo, su superficie desgastada por innumerables manos que la habían girado una y otra vez, tal vez, buscando respuestas también. Pero a pesar de los años, la imagen todavía era sorprendentemente clara. Una mujer joven se encontraba entre las rosas, radiante y sonriente, su belleza capturada en un momento durante el pasado. La señorita Marple estudió la cara con cuidado. Sus ojos afilados reconocieron algo que no podía colocar al principio. Fue solo después de un momento que la certeza se arrastró. La mujer en la fotografía tenía una extraña semejanza con la señora Lydia Brent, la misma mujer que había desaparecido misteriosamente durante la fiesta en el jardín. Un escalofrío repentino corrió a través de la señorita Marple cuando las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar. Si la semejanza no era solo una coincidencia, entonces solo podría significar una cosa. La mujer desaparecida y la criada desaparecida estaban conectadas por sangre, madre e hija, separadas por décadas, pero inexplicablemente atraídas al mismo lugar, el jardín que parecía contener las respuestas a todas sus preguntas. Parecía que las rosas no eran solo plantas, eran guardianes, vigilando silenciosamente los secretos enterrados en la tierra. Con la fotografía ahora cuidadosamente deslizada en su bolsillo, junto con el guante, la señorita Marple sabía que la investigación estaba lejos de terminar. Todavía había demasiadas preguntas sin respuesta. Se quedaron demasiadas mentiras para desenredar, pero por primera vez, sintió que el pasado se extendía, sus dedos cepillaban el presente, y sabía que lo que fuera lo que había estado oculto en el suelo durante tanto tiempo, ahora estaba listo para ser descubierto. Cuando regresó a su asiento junto al fuego, el punto de punto se fue olvidado a su lado. La señorita Marple permitió que los fragmentos se asentaran, las piezas del misterio tomando forma lentamente en su mente, un pensamiento cuidadoso a la vez. La verdad estaba más cerca ahora, pero todavía era esquiva, esperando ser revelada. Si la criada desaparecida hubiera llevado a un niño en secreto, en silencio, su fuera de la vista, ese niño habría llevado no solo la semejanza física de su madre, sino también la pesada carga de su ausencia, un legado de silencio y preguntas sin respuesta. Quizás Lydia Brent siempre había sabido de este capítulo oculto,
un secreto familiar susurrado más allá de su alcance, demasiado tarde para cambiar el curso de su vida. Podría haber sido el descubrimiento accidental de un certificado de nacimiento oculto en un viejo cajón, un documento olvidado, pero nunca realmente se fue, o tal vez Lidia solo había sospechado, impulsada por un instinto que no podía explicar completamente, que algo sobre la historia de Rosewood Hall le había sido ocultado, dibujada a este lugar, obligada por una fuerza más allá de su comprensión, había comenzado a sondear más profundo, a hacer preguntas que despertaron recuerdos que otros querían dejar enterrados. El jardín, al parecer, tenía una forma extraña de devolverle a la gente, instándolas a enfrentar el pasado, y una vez que estuvo aquí, rodeada de las rosas que se habían vuelto tan exuberantes y vibrantes, Lydia Brent debió haber comenzado a llamar a las puertas que nadie quería abrir. Su curiosidad, como una espada de doble filo, la llevó a las mismas cosas que estaban destinadas a estar ocultas. La señorita Marple, siempre paciente y muy consciente de los peligros de demasiada curiosidad, lo entendió bien. Sus dedos, que habían rastreado los bordes de la fotografía tantas veces, ahora se detenían. Las hijas no simplemente heredan los ojos de sus madres o sus sonrisas, la señorita Marple pensó, heredan sus historias inacabadas, las preguntas sin respuesta, los hilos perdidos, las redes enredadas que quedan atrás cuando las vidas se interrumpen. Y en ese momento, estaba claro a la señorita Marple, que Lydia Brent no solo había heredado los rasgos de su madre, ella había heredado su pasado no resuelto. Otro rollo de trueno resonó en el cielo, sacudiendo el cristal de la ventana, mientras la señorita Marple se sentaba sola, su reflejo apenas visible contra el vidrio. Sintió que el peso familiar de la verdad se asentaba. La culpa, ella sabía, tenía una forma de pasar por las generaciones, como una reliquia empañada, cada uno decidido a enterrar lo más profundo, solo para que se aferrara a la superficie de regreso. Los secretos enterrados en lo profundo de la tierra no morían, crecían, se enredaban y festinaban, esperando el momento adecuado para ser descubiertos. El suelo de Rosewood Hall había sido alimentado por estos secretos durante décadas. Las rosas, cuyas raíces se extendían profundamente en la tierra, habían florecido no solo sobre el agua y el suelo, sino también en el peso de las verdades ocultas de la familia, en su silencio colectivo. Con un suspiro suave, la señorita Marple dobló la fotografía con cuidado, colocándola junto a su tejido. El camino, al parecer, finalmente había regresado, no con un susurro suave sino con la fuerza plena e innegable de su verdad. Ella sabía entonces que no había vuelta atrás, ni enterrar el pasado una vez más. La verdad estaba viva, y pronto exigiría ser escuchada. Poco después del desayuno, cuando la casa todavía llevaba la tranquilidad que sigue una noche de pensamientos inquietos, la criada de Lady Harrowby dio un paso adelante. Sus manos estaban tan apretadas que sus nudillos brillaban contra su piel. Cuando habló, su voz era poco más que un susurro, frágil y llena de un temor tranquilo. «Sé acerca de los huesos», dijo, sus palabras colgadas en el aire como las últimas huellas de una tormenta. «Siempre lo he sabido». Las palabras que habló tenían más peso de lo que podría haber entendido, y en ellas, la señorita Marple reconoció la clave final que desbloquearía la verdad detrás del misterio que había perseguido Rosewood Hall durante tanto tiempo. La criada, que había servido en Rosewood Hall antes que ella, habló en un tono como si estuviera recitando una vieja leyenda familiar, una transmitida como una reliquia maldita, murmurada en voces silenciadas alrededor de un fuego crepitante. «Sí», confesó, había caminado por el jardín por la noche, sintió el peso de la tierra debajo de sus pies, pero mientras hablaba, su voz tembló y,
Sin embargo, curiosamente, juró que no tenía mano en la desaparición de la señora Brent. Sus palabras fueron entregadas con una cuidadosa precisión, cada frase aparentemente ensayada. La señorita Marple, siempre el observador, se sentó tranquilamente frente a ella, sus manos cuidadosamente dobladas en su regazo, su expresión de gentil preocupación. No hizo preguntas ni desafió las palabras de la criada, pero en su silencio, había una certeza tranquila e inquebrantable. Esto no fue una confesión, fue un acto, una actuación cuidadosamente diseñada para alguien que podría estar escuchando en las sombras, preparada para atrapar cada palabra. Después de que la criada se fue, excusada por una casa que ya había reanudado su ritmo incómodo, la señorita Marple permaneció sentada por la ventana. Su tejido se olvidó en sus manos, su mente inquieta con el peso de la confesión de la criada. No fue el contenido de lo que se dijo lo que la molestó, sino la facilidad con la que se ofreció. La señorita Marple había pasado años desentrañando misterios, y en su experiencia, las personas culpables nunca confesaron tan bien. El miedo, la culpa y el orgullo, ella sabía, hacían que las confesiones dudaran, reacias, como una vieja herida que se desgarra. Pero esto, había sido demasiado pulido, demasiado ensayado. Era como si la criada hubiera practicado sus palabras, antes de un espejo, suavizando cada vacilación. La señorita Marple sospechaba que la confesión no era del todo de la criada. Tenía el toque cuidadoso de alguien que estaba acostumbrado a administrar narraciones, que había aprendido a manipular la verdad para satisfacer sus necesidades. Alguien, tal vez, como Lady Harrowby, o otro involucrado igualmente en mantener la imagen frágil y dorada de Rosewood Hall. En esta casa, la señorita Marple se dio cuenta, la culpa no era un fuerte grito de admisión, era un secreto susurrado envuelto en seda, servido con una taza de té. Incapaz de dormir esa noche, la señorita Marple se acomodó en su lugar acostumbrado junto a la ventana, sus ojos escaneando el jardín ahora envuelto en una espesa niebla plateada. El mundo, ella sabía, a menudo revela sus verdades ocultas a aquellos que permanecen aún suficientes para escuchar. Era más de la medianoche, cuando apareció la figura, segura y cautelosa, como si tuviera el peso de la culpa y la desesperación en cada paso. Moviéndose a través de la puerta del jardín, cada movimiento de la figura era deliberado, como si temieran que los vieran, pero no pudieran evitar ir más allá. El jardín, una vez lleno de vida, ahora parecía contener la respiración cuando la figura se acercaba al corazón del misterio. Un misterio que la señorita Marple sabía que estaba a punto de desentrañar. A medida que la figura se movía hacia el camino sombrío, el aire se volvió más grueso con tensión. Cada paso los acercó a la verdad, y el pulso de la señorita Marple se aceleró, sabiendo que las respuestas que buscaba ahora estaban más cerca que nunca. El juego, al parecer, estaba a punto de comenzar en serio. El jardín, que todavía llevaba el aroma de la tierra perturbada de la noche anterior, se presentó como un testigo silencioso de la verdad que se estaba descubriendo lentamente. La señorita Marple permaneció inmóvil, su mirada fijada en la figura en el jardín, el mismo lugar donde el suelo había sido inquieto hace horas. Cuando se arrodilló y comenzó a cavar, las manos arañando desesperadamente la tierra, quedó claro a la señorita Marple que no estaba solo buscando, estaba rogando al suelo que entregara sus secretos. Ella observó, inmóvil, hasta que la luz de la luna iluminó su rostro, y en ese momento fugaz, lo reconoció el prometido de la mujer desaparecida. El dolor que pesaba sobre sus hombros era innegable, la urgencia en sus movimientos palpable, pero la señorita Marple, con sus años de experiencia, sabía que el dolor no era lo mismo que la culpa. Las dos emociones, aunque a menudo entrelazadas,
eran distintas, y ella podía ver la diferencia con una claridad sorprendente. A la mañana siguiente, cuando salió el sol y el jardín todavía olía a tierra perturbada, la señorita Marple tomó su té sola, el silencio del lugar solo interrumpido por el aleteo ocasional de las aves. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera el prometido, sus mangas de camisa manchadas de tierra, sus ojos huecos con el peso de su búsqueda. La señorita Marple lo saludó con una sonrisa suave, ofreciéndole una segunda taza de té, un gesto de bondad, no acusación. Fue esta amabilidad tranquila y discreta la que parecía aflojar su lengua. Admitió, con voz baja, que había estado buscando algo que la señora Brent había mencionado al pasar, un secreto familiar de la familia que se entiende, hacía mucho tiempo escondido entre las rosas. Algo que podría explicar por qué había regresado a Rosewood Hall después de todos esos años. Estaba obsesionada, murmuró, como si las palabras en sí lo dolieran, algo sobre su madre, el jardín, y una historia que nunca podría entender. Sus manos temblaron ligeramente, no por culpa, sino por una impotencia que lo roía, el tipo de desesperación que vino de saber que eras demasiado tarde para evitar lo inevitable. La señorita Marple escuchó en silencio, asintiendo una vez, como si siempre hubiera sabido que esta verdad saldría. Ella no dijo nada, permitiéndole el espacio para hablar. Su mente ya reconstruyó el rompecabezas. Cuando se fue, y el jardín volvió a entrar en su quietud habitual, la señorita Marple se permitió un momento de reflexión. Ahora sabía que la confesión de la criada había sido una mentira, elaborada para el beneficio de otra persona, un intento de deflectar sospechas. La excavación de medianoche del prometido, aunque impulsado por el dolor, también fue una mentira de omisión. Fue un acto frenético de un hombre que buscaba desesperadamente la verdad, pero no estaba dispuesto a enfrentar las plenas consecuencias de ello. Sin embargo, en todas las mentiras, tanto contadas como no contadas, había una verdad innegable. El jardín en sí era la clave. Las rosas, con su belleza silenciosa, lo habían presenciado todo, habían puesto guardia sobre una historia que comenzó mucho antes de la desaparición de la señora Brent, una historia que se hizo eco del destino de otra joven, hace mucho tiempo, que había recorrido el mismo camino, hizo las mismas preguntas, y pagó un precio terrible por su curiosidad. La señorita Marple dobló su tejido de punto, su mente ya saltó hacia adelante, uniendo los hilos de esta historia olvidada desde hace mucho tiempo. La verdad, ella sabía, era como una semilla enterrada en lo profundo de la tierra, crecería, enredaría y hambrienta, y finalmente, se abriría camino hacia la superficie. Podía sentirlo ahora, el peso de los secretos justo debajo del suelo, empujando hacia arriba, listo para ser desenterrado, y cuando llegara, traería consigo una revelación que sacudiera a Rosewood Hall hasta sus cimientos. La señorita Marple se sentó en silencio, con sus manos estables mientras continuaba tejiendo. Sus pensamientos persistían en las tranquilas revelaciones que habían comenzado a surgir. El pasado, ella sabía, tenía una forma de mentir latente debajo de la tierra, esperando el momento correcto, la mano adecuada, para descubrirlo. Qué asombrosa era, a menudo pensó, cómo las personas estaban dispuestas a revelar la verdad, si solo se hacía la pregunta correcta, o a veces, más efectivamente, si no se planteaba ninguna pregunta. Fue el silencio, después de todo, el que a menudo más convencía a los demás. En los días posteriores a la desaparición de la señora Brent, la señorita Marple continuó sus caminatas habituales por el pueblo, intercambiando bromas con los carniceros, los panaderos, los maestros de postales,
e incluso los pensionistas que vivían en los bordes de la ciudad. Las conversaciones se desviaron, como siempre lo hicieron, hacia el Garden Party, un evento aparentemente inocuo ahora eclipsado por el misterio que había envuelto a Rosewood Hall. Curiosamente, no fue la desaparición de la señora Brent lo que parecía preocupar a los aldeanos. En cambio, sus susurros rodearon la naturaleza de su relación con el coronel Harraby. No era simplemente la cercanía de los viejos amigos, sino algo más profundo, algo que se sentía más como un secreto peligroso colgando justo debajo de la superficie. Una postmistress, que nunca había sido una para mantener sus opiniones para sí misma, recordó haber visto a los dos juntos en el jardín de rosas mucho después del anochecer, una vista que nunca había olvidado. Otro aldeano, a regañadientes hablando bajo el peso de la tranquila atención de la señorita Marple, recordó escuchar voces elevadas del camino del jardín en más de una ocasión, siempre justo antes de que Lady Harraby se retirara a su habitación, reclamando dolor de cabeza. Las piezas comenzaron a caer en su lugar fácilmente para la señorita Marple, un asunto clandestino, escondido entre las mismas rosas que parecían proteger los secretos más oscuros de la casa. Miss Marple siguió tejiendo, el ritmo constante de sus agujas coincidiendo con el funcionamiento tranquilo de su mente cuando la historia comenzó a formarse. Esa tarde, extendió sus hallazgos a través del pequeño escritorio en su habitación, la fotografía usada y arrugada, el guante manchado de sangre plegado con un cuidado desconcertante, y ahora, un anuncio de bodas de la aldea recortado desde un viejo periódico. En la fotografía desvaída al lado de la puerta de la iglesia se encontraba la señora Brent, luciendo joven y llena de vida, sin darse cuenta de la misma mujer, aunque los años la habían cambiado. A su lado, sonriendo con una sensación de orgullo, estaba su madre, a quien la señorita Marple sabía muy bien. Era la misma mujer que había desaparecido, la misma madre que había dejado una hija para llevar la carga de un misterio demasiado pesado para soportar. Los ojos de la señorita Marple se redujeron en la comprensión. Madre e hija, atadas no solo por sangre, sino por una historia trágica, por una vida robada demasiado pronto, y por un secreto que había sido enterrado profundamente debajo de la tierra, esperando pacientemente los pies de la hija, para seguir el mismo camino que su madre había caminado una vez. Un secreto que ahora, al parecer, había comenzado a revolverse, avanzando lentamente hacia la superficie una vez más. La conexión entre las dos generaciones era innegable y envuelta en tragedia. Una historia que había estado esperando que se le contara durante años. Dos mujeres, atraídas inexorablemente a la misma casa, al mismo jardín, ambas sin saberlo, cavando para la misma verdad no enterrada. La señorita Marple hizo una pausa, doblando el anuncio de la boda con cuidado, y de repente se quedó inmóvil. Finalmente entendió por qué la señora Brent había venido a Rosewood Hall, lo que había estado buscando, y por qué alguien había estado tan decidido a evitar que lo descubriera. Más tarde esa noche, en la soledad de su habitación, los pensamientos de la señorita Marple serpenteaban más atrás, hasta un momento incluso mayor, un tiempo antes de que la señora Brent hubiera pisado Rosewood Hall. La culpa, después de todo, rara vez se limitaba a una sola generación. En la larga vida de la señorita Marple, había aprendido que la culpa podía establecerse en los huesos de una familia, linger como humedad arrastrándose a través de grietas en una casa antigua. No solo desaparecía con el paso del tiempo, se filtraba, se festoneaba, y a menudo, se extendía, convirtiéndose en algo más profundo, algo arraigado en los cimientos de la historia de una familia. La trágica historia de la joven criada, demasiado bonita para su propio bien, que había llamado la atención del maestro,
No fue un incidente aislado, su destino se había entrelazado con la casa en sí, una herida oscura que nunca se había curado realmente. Esto no era solo una tragedia personal, era el secreto compartido de una familia, enterrado bajo capas de silencio, un secreto que había dado forma a la esencia misma de Rosewood Hall. La señora Brent, ya fuera consciente o no dispuesta a reconocer las advertencias del fantasma de su madre, había venido a la casa con la intención de desenterrar este pasado oscuro, para exigir respuestas de un jardín que ya se había visto obligado a conservar demasiados secretos. Y ahora, en su búsqueda de la verdad, la señora Brent se había convertido en parte del ciclo, solo otra alma atraída por la tragedia que se negó a dejar ir la casa, la familia y el tiempo mismo. La señorita Marple se inclinó hacia atrás, permitiendo que sus pensamientos se solidificaran en comprensión. La culpa, reflexionó, no muere con aquellos que cometen el crimen, no simplemente desaparece en el pasado, en cambio, se transmite de padre a hijo, cambiando sutilmente y evolucionando, fortaleciéndose con cada generación que pasa. Está formada por el silencio, por el miedo, hasta que ya no se siente como la culpa, se convierte en el destino, una mano invisible que guía a cada generación a la misma conclusión oscura. Esa noche, mientras la señorita Marple compartía un té tranquilo con el coronel Harrowby, la conversación fue, en la superficie, civil y llena de bromas, hablando del clima, de las rosas, de la naturaleza impredecible de los veranos ingleses. Sin embargo, debajo de todo, la señorita Marple podía sentir una corriente subterránea de tensión, un sentimiento como un hilo tensamente tirado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Cada vez que la conversación se desviaba cerca del jardín, notó que la mano del coronel temblaba muy ligeramente, una reacción nerviosa que no podía ocultar por completo. El sonido de la cucharadita, débilmente sacudiendo el platillo, era casi imperceptible, pero para la señorita Marple, era tan fuerte como una campana. La sonrisa, una vez segura, del coronel Harrowby se había desvanecido, se estiró delgada, como si estuviera tratando desesperadamente de suprimir algo demasiado grande para contener. Él sonrió, pero era un gesto tenso, una máscara que apenas ocultaba el miedo al acecho debajo. La señorita Marple, siempre la entusiasta observadora, no hizo preguntas directas. Ella nunca lo necesitaba. Siempre fue suficiente para escuchar, notar lo que quedaba sin decir, para ver cómo sus ojos se movían nerviosamente hacia el jardín de rosas con un movimiento constante, casi involuntario. El miedo en su mirada no era de descubrimiento, no tenía miedo de ser atrapado, sino algo mucho más inquietante, miedo a la inevitabilidad. El jardín, al parecer, estaba listo para contar su historia, si el coronel quería o no. Más tarde, cuando el coronel se excusó, reclamando un estómago inquieto, la señorita Marple no se apresuró. Ella sabía que había llegado el momento. En silencio, se dirigió sola al jardín. El aire era fresco, suavizado por la lluvia, la tierra debajo de sus zapatos cediendo con cada paso. Caminó por el camino familiar con el cuidado medido, deteniéndose en el rosal más antiguo, sus flores pesadas y fragantes. Este era el lugar, podía sentirlo en sus huesos, el lugar donde había sido enterrado el primer secreto, la raíz de esta red de culpa enredada. No tomaría mucho, solo una pala, una mano suave, descubrir lo que las rosas habían escondido durante tanto tiempo. Debajo del suelo, debajo de los años de silencio, yacía la pieza final del rompecabezas. Los dedos de la señorita Marple cepillaron los pétalos, delicados como un susurro, y en ese momento, el jardín parecía hablar. Era un murmullo tranquilo en su mente, una voz en la que había llegado a confiar. La casa, en silencio como siempre,
Contuvo el aliento, solo el crujido ocasional de maderas viejas que perturbaban la quietud. Desde la ventana de su dormitorio, la señorita Marple se quedó quieta, sus manos descansando suavemente en su regazo, sus ojos a la deriva una vez más hacia el jardín de abajo. Allí, a la luz de la luna, una sombra cambió, un movimiento tan sutil al principio, que pensó que podría haber sido el viento, las ramas que se doblaban bajo su toque. Pero no. Esta sombra se movió con propósito, su contorno distinto contra el paisaje plateado. Observó, sin parpadear, sino su volaba, las manos desesperadas y frenéticas, se apresuraban hacia la tierra. Había una especie de locura en el movimiento, la frenética urgencia de alguien que no estaba plantando algo, sino tratando de desenterrarlo. La señorita Marple no se apresuró, ella nunca lo hacía. Había pasado toda una vida aprendiendo que la verdad, al igual que una semilla, salía a la luz, mejor cuando se acercaba suavemente. La excavación frenética continuó, pero la señorita Marple seguía siendo paciente. Ella entendió, como tenía tantas veces antes, que algunas verdades solo podían ser sacudidas de la tierra con tiempo y cuidado. Y así, esperó. El silencio a su alrededor se volvió más pesado con cada momento que pasaba. La noche contuvo el aliento, al igual que ella. Ella pasó de su habitación con la tranquila gracia de alguien que entendió el peso de los viejos secretos, sus zapatillas susurrando contra el piso de madera, cada paso medido deliberado. Afuera, la noche estaba envuelta en silver mist, el jardín que respiraba debajo de la luz de la luna como algo vivo y esperando. La señorita Elira Dane siempre había sabido que ninguna verdad permanece enterrada para siempre, especialmente en los jardines donde las raíces recuerdan, y el suelo tiene una voz. Mientras descendía los escalones de piedra, sus ojos se fijaron en el extremo más lejano del jardín donde las sombras ya no se escondían, sino que hacían señas. Lo vio la figura encorvada cerca del cenador de la hiedra. No era un fantasma, pero algo tan embrujado. Era Lady Adeline Gries, su forma, una vez regal, drapeada en un camisón ahora empapado, sus manos sucias, arañando la tierra con una desesperación cruda que no tenía nada que ver con el miedo, y todo lo que ver con la liberación. Ella cavó como alguien poseída, como si desenterrar el pasado fuera la única forma en que podía respirar nuevamente. La señorita Elira se quedó quieta, sin decir nada. En tales momentos, las palabras son impotentes. La verdad habla más fuerte cuando se envuelve en silencio. Lady Adeline hizo una pausa, sintiendo la quietud detrás de ella, y se volvió lentamente. Su rostro estaba pálido, rayado de barro y memoria. No hubo intento de excusas, ni escudo de dignidad, solo un parpadeo de reconocimiento y el colapso de años, en un solo suspiro roto. Tenía que hacerlo, susurró, aunque no estaba claro si hablaba con Elira, la tierra o los fantasmas que los rodeaban. Elira no ofreció respuesta. El jardín, después de todo, ya había comenzado su confesión. Juntos, sin instrucciones, se arrodillaron y cavaron, alejando las capas de tierra húmeda con lluvia y arrepentimiento. El suelo dio paso a algo sólido, un viejo cofre de hierro, casi consumido por raíces y óxido. Gimió cuando lo abrieron. Las bisagras se resistieron como los huesos viejos que se agrietaron después de años de quietud. En el interior, no quedaba misterio, solo huesos delicados y acurrucados, como si intentara esconderse de la muerte misma. Una sola cinta de encaje azul se aferró a los restos, desvaída pero inconfundible, un uniforme de crianza. Las manos de Elira se doblaron suavemente ante ella, su expresión suave y legible. No había juicio, solo la gravedad de la verdad, finalmente desenterrada. Lady Adeline se hundió junto al baúl, sus dedos temblorosos cepillando los huesos, como si uno pudiera tocar la mejilla de un niño.
Ella era solo una niña, murmuró, las palabras que se rompieron en su garganta. Y en ese momento, debajo de las rosas de observación y el ojo pálido de la luna, el jardín exhaló, y el pasado por fin se quedó al descubierto. La joven señorita Elira no dijo nada, porque a veces, el silencio es la única respuesta que la culpa no puede ignorar. La finca apenas había comenzado a agitarse, sin darse cuenta de que su mundo cuidadosamente preservado ya se estaba desmoronando. Mientras los pasos amortiguados resonaban en pasillos distantes y curiosos susurros florecían como la niebla de la mañana, Elira se apartó del jardín de rosas, dibujada por un sonido tan débil, que podría haber sido imaginado, un rasguño suave y rítmico, como un secreto que intentaba hablar. La llevó al viejo cobertizo de jardín, escondido debajo de las vides arrastradas y las herramientas olvidadas. El candado colgaba de su pestillo, se sujetaba al azar, como si quien lo hubiera asegurado lo hubiera hecho en pánico. Empujó la puerta con un aliento apretado en su garganta, y allí, arrugado en el suelo, como una marioneta abandonada, yacía la señora Calderbrent. Su piel estaba pálida, su aliento poco profundo, su cuerpo se acurrucaba hacia adentro como si tratara de desaparecer. El aroma pesado del Enam, dulce, medicinal, inconfundible, todavía se aferraba a su ropa. Alguien la había drogado, alguien la había escondido, y alguien, Elira ahora se dio cuenta, tenía la intención de que se quedara oculta. Pero los secretos, como las raíces, se vuelven inquietas en la oscuridad. Elira se arrodilló a su lado, presionando dos dedos suavemente a la muñeca de la mujer. El pulso estaba allí, ruido, pero estable. Había sido silenciada, casi borrada, por saber demasiado. Y sin embargo, la verdad había regresado, cuando los primeros rayos del amanecer se rompieron sobre Tistelabridge Manor. Elira se paró una vez más al borde del jardín. El aire estaba pesado con el aroma del suelo recién perturbado, no solo por palas, sino por memoria. Durante décadas, el jardín había sido un lugar de maravilla. Los vecinos elogiaron sus rosas, perfectas en flor, demasiado perfectas. Los invitados hablaron de su color inigualable, su riqueza, sin darse cuenta de lo que los alimentó. Ahora Elira lo sabía. Esas rosas habían dibujado la fuerza no de la luz del sol y el agua sola, sino del silencio, el dolor y los huesos enterrados durante mucho tiempo. Ella dobló sus manos en su regazo, la lana de su tejido olvidado, y observó cómo la casa comenzaba a revolverse detrás de las ventanas. No había más escondido ahora. La tierra había renunciado a su secreto, y con él, la ilusión de la paz. Con el tiempo, las rosas florecerían nuevamente, pero esta vez en verdad, no engañar. Y cuando el personal se reunió a su suave petición en el salón, no convocó con alarma, sino con su mirada suave e inquebrantable. No entraron en una mañana ordinaria, sino en el cálculo de todo lo que habían intentado tan duro para olvidar. Lady Evelyn Darnell se puso rígida, sus nudillos blancos mientras se agarraban con fuerza en su regazo. Al otro lado del salón, su esposo, el general Darnell, se había estacionado cerca del alta ventanal, mirando fijamente al jardín bañado por la niebla que una vez adoraba, ahora incapaz de poner un pie en él. El aroma de las rosas todavía se extendía a través de las grietas, pero para él, olía a podredumbre y arrepentimiento. Cerca de la puerta, la joven criada Clara tembló, con los ojos muy abiertos con una verdad que había llevado demasiado tiempo, mientras que el señor Vincent Hall, el confidente de la familia siempre jovial, trató de usar su sonrisa habitual, aunque el temblor en sus dedos traicionó el esfuerzo. Y allí, y en el tranquilo centro de la habitación, se sentó la señorita Elira Vale. Las agujas de su tejido se detuvieron, descansando suavemente en su regazo. Ella no levantó la voz,
Ella no necesitaba hacerlo. Su presencia era la de una mujer que entendía cómo habla el tiempo, no en gritos, sino en patrones, hábitos y las suaves traiciones del lenguaje corporal. Ella no acusó, Elira nunca necesitó hacerlo. En su lugar, contó una historia que el jardín le había contado primero. Una historia cosida de las miradas pasadas por alto, susurros callejeros en las esquinas del pasillo, el susurro de las faldas a la medianoche, y el tipo de verdad solo el silencio admite. Comenzó, dijo, uso no con malicia sino con deseo. Si año pemó te caunavicia sino con deseo. Hace 32 años, una criada llamada Lilian, con los ojos frecuentes, demasiado hermosos para su estación, había llamado la atención del exmaestro de la casa, Lord Cedric Darnell. Fue un coqueteo que trató a la ligera, una indulgencia pasajera, pero Lady Evelyn lo había visto, vio el brillo en el ojo de su esposo, que ya no se volvió hacia ella, y mientras Lord Cedric olvidó a Lilian, con la próxima temporada de caza, Evelyn no, en su corazón, una herida festionó. Los celos, susurró Elira, no nacen en la oscuridad, crecen a la luz de las cosas que creemos que deberían ser nuestras. Cuando Lilian quedó embarazada, los susurros se volvieron más fuertes, y Lady Evelyn vio la fachada que había curado, de devoción, tradición, elegancia, amenazada por una niña soltera, con un niño que tenía sangre de maldita. Una noche, llegó a un punto de ebullición. No hubo testigo, no hay grito, solo el eco de una voz elevada a puerta cerrada, y luego silencio, ya sea un impulso, una caída, o algo más deliberado. Nadie lo sabía, pero Lilian nunca regresó a sus habitaciones. Sus pertenencias fueron eliminadas en silencio. Su nombre nunca volvió a hablar, y debajo del jardín sur, donde las rosas crecieron más, el suelo se volvió bajo la cubierta de la oscuridad. Lord Cedric murió meses después. Algunos dijeron de un corazón roto, aunque otros susurraron que fue la culpa lo que lo envenenó. Pero Lady Evelyn vivió, cuidando esas rosas, preservando su ilusión. Los años pasaron, el jardín floreció, los invitados se maravillaron de sus flores imposibles, y nadie preguntó por qué, debajo de esas rosas, la tierra nunca se asentó bien. Pero Elira había preguntado, no en voz alta, sino en su camino. Había visto al jardinero estremecerse cuando se mencionó un cierto arbusto. Había notado cómo Clara dudaba al buscar agua cerca del borde sur, y había visto el temblor en las manos de Lady Evelyn cada vez que alguien elogiaba las rosas. Jardines, dijo Elira suavemente, absorben todo lo que se les doña y con el tiempo, florecen con la verdad. Ahora, esa verdad se quedó al descubierto en el centro del salón, tan pesada como la niebla del amanecer afuera. El pasado no se había quedado enterrado, se había vuelto alto, fragante e innegable. No fue solo curiosidad, sino una peligrosa mezcla de codicia e imprudencia, lo que llevó al nuevo cuidador, Edwin Pike, a descubrir los huesos debajo del antiguo árbol de la glicina, al borde de Greystone Manor. Un hombre con deudas y poca conciencia, sabía exactamente lo que había encontrado, y en lugar de notificar a las autoridades, dio una oportunidad de oro floreciendo en la pudrición. En silencio, metódicamente, comenzó a extorsionar a Lady Celestine Greystone, reclamando gastos de semillas importadas, fertilizantes raros, incluso mano de obra fantasma, todo velado debajo de los recibos de mantenimiento del jardín. Al principio, las sumas eran pequeñas, apenas notadas, pero el chantaje, como una hierba, crece rápido y salvaje. Edwin pidió más, entonces, demasiado. Comenzó a susurrar amenazas, a insinuar letras, evidencia, y de repente, desapareció. Oficialmente despedido por conducta impropia, fue expulsado del pueblo durante la noche. Nadie lo volvió a ver. Los rumores,
como Ivy, comenzaron a arrastrarse. Pero la mansión mantuvo su silencio. Ese silencio se hizo añicos con la llegada de Eliza Bray, una joven cuya propia madre había desaparecido bajo circunstancias crípticas 3 décadas antes. Dibujada por un tirón que no pudo explicar, Eliza había regresado a Greyston, luego de los ecos de una vida que nunca se le permitió saber. Ella hizo preguntas, al principio inocentes, sobre el servicio de su madre en la mansión, sobre un relicario que encontró, sobre el jardín. Pero la inocencia, la señorita Elowen Merth, dijo con gracia sombría, puede ser lo más peligroso en una casa construida sobre secretos. Las consultas de Eliza agitaron recuerdos enterrados, y la desesperación comenzó a sombra de Lady Celestine. Una noche, cuando la niebla se tragaba los senderos del jardín, Eliza estaba en silencio, y arrugada, encerrada en el cobertizo del jardinero abandonado, un lugar olvidado hace mucho tiempo, salvo por su oscuro pasado. Pero el suelo, susurró Elowen, ya había comenzado a cambiar. La lluvia había desenterrado fragmentos cerca de las raíces. El perro de un vecino había traído a casa un hueso agrietado. Y una vez que la tierra comienza a hablar, rara vez se detiene. La verdad se filtró como la humedad a través de la piedra. Y cuando Eliza fue encontrada, delirante pero viva, los susurros se convirtieron en gritos. La voz de Elowen cayó cuando pronunció su reflexión final, no un juicio sino una verdad arraigada en el tiempo mismo. Los jardines, dijo, no olvides, mantienen todo lo que se les ha dado: semillas, secretos, penas. Las rosas de Greyston Manor fueron famosas por su exuberante e imposible belleza, pero la belleza, agregó, a menudo exige un precio, y estas rosas habían sido alimentadas no solo con agua y luz solar, sino con la traición, el hueso y la sangre, la capa sobre la capa, año tras año, hasta que sus raíces se enredaron con fantasmas que nadie se había atrevido a nombrar, hasta ahora. Y así, las flores de Tormer Estate continuaron floreciendo, año tras año, no solo con color, sino con el peso de la memoria incrustada en cada pétalo. Eleanor Vaughan, la matriarca que alguna vez fue reverenciada, se sentó inmóvil junto a la ventana, sus dedos temblando muy ligeramente, su mirada perdida en el jardín salvaje que una vez había obedecido cada toque, pero ahora, ya no era suyo. Las vides se habían arrastrado más allá de su mando, el suelo ya no su aliado. Durante décadas, la finca había guardado un secreto más oscuro que la tierra en la que fue enterrado por Azando. No debe borrarse, sino ser encontrado por las manos correctas. Era Margot Lyle, un archivero tranquilo sin intención de perturbar al pasado, quien tropezó con la llave, una carta olvidada escondida dentro de un libro hueco en la biblioteca de la finca. Lo que encontró provocó una reacción en cadena, preguntas que no tenían respuestas seguras. Las puertas se abrieron largas, y se dieron cuenta de que su línea de sangre se enredaba mucho más profundamente en la historia de Tormere de lo que jamás imaginó. Su investigación llevó no solo a una confesión, sino al desentrañamiento lento de un legado basado en la culpa, el engaño, y un solo acto irreversible. Las rosas que alguna vez habían atraído la admiración de la ciudad ahora florecían como dolientes, llenos y ricos, su aroma casi dulce de tristeza, y a medida que los secretos de Eleanor se extendieron a la luz, quedó claro, esta no fue simplemente la historia de un crimen oculto, se trataba de cómo la culpa, cuando no se dice, puede convertirse en una herencia, segura, invisible, pero aplastante. Nos decimos que el tiempo cura, que el pasado se desvanece, pero la verdad, como descubrió Margot, es mucho más inquietante. El tiempo no borra lo que se ha hecho, solo lo oculta hasta que alguien se atreve a mirar más de cerca. Los jardines, después de todo, recuerdan lo que intentamos olvidar.
florecen no solo por el cuidado, sino por lo que se encuentra debajo, promesas rotas, verdades enterradas y sangre una vez derramada en silencio. Así que ahora, te pregunto, si hubieras sido Eleanor Baum, viviendo con el conocimiento de un cuerpo enterrado debajo de tus rosas, ¿habrías dicho la verdad, o dejarías que el jardín mantenga tu secreto para siempre? ¿Elegirías el silencio, conociendo el costo? Comparta sus pensamientos en los comentarios. Quiero saberlo, porque historias como esta no son solo cuentos, son reflexiones de elecciones, conciencia, y de lo que haríamos cuando nos enfrentamos con el peso del pasado. Y si sintió el frío de la historia de Tormere, no olvide suscribirse. Hay más secretos esperando para levantarse, más raíces que esconden verdades más oscuras, porque las historias más inquietantes no son las que inventamos, son las que descubrimos. Y cada jardín, no importa cuán encantador, está ocultando algo debajo de la floración.